¿Por qué sentimos miedo? ¿De dónde viene el miedo? Acuérdense que el otro día hablamos algo del miedo. De la ausencia de amor, muy bien. ¿Por qué tenemos miedo? Ausencia de fe, muy bien. Por la desconfianza, sí. Muy bien. Bueno, vamos a analizar lo que dice la Escritura y vamos a ver, y pondremos unos cuantos ejemplos de lo que habla la palabra del Señor, de acuerdo a lo que es el miedo. ¿Vale? Dice su palabra, versículo 15 del libro de Romanos capítulo 8. Pues no habéis, ¿qué dice? Recibido, eso lo hemos leído, ¿verdad? Porque porque dice, pues no habéis recibido, ¿qué dice? El espíritu de qué? ¿De qué? Para estar otra vez en qué? En temor. Sino que habéis recibido el espíritu de qué? Por el cual clamamos, Abba, Padre. Mire cómo dice la escritura aquí. No hemos recibido el espíritu de qué? De esclavitud, sino que hemos recibido de adopción, el cual clamamos Abba Padre. Amén. Hermanos, nosotros humanamente tenemos miedo o no tenemos miedo. Pero debería de tener ese miedo en nuestra vida o no. ¿A causa de qué viene el miedo? Bueno, hemos dicho algunas cosas. Pero originalmente, ¿de dónde proviene ese miedo? Sí, ausencia de amor, ausencia de fe y otras cosas más que hemos dicho, ¿verdad? Pero todas esas descripciones que estamos hablando viene de un término. Y este término es que se llama temor. La palabra habla mucho sobre el temor, pero ¿por qué proviene eso? O sea, al decir que yo estoy con un temor, estoy atemorizado, estoy con miedo, ¿qué me da de señalar a mí la escritura de acuerdo a mi vida con una vida de temor? ¿Por qué tengo miedo? Mira, cuando tú empiezas a tener un miedo, solamente con que tú empieces o sea, desde que tú abres tu vida a ese temor, le estás dando cabida al enemigo para que entre y empiece a atacar y empiece a meterte miedo. Una vez que entra ese miedo a tu vida, se empieza a ensanchar en tu vida el miedo y ¿qué es lo que vas a perder? Vas a perder la paz, la tranquilidad. ¿Qué más vas a perder? El gozo, la alegría, ¿verdad? Y vas a estar atemorizado en todo momento. En conclusión, ¿qué hizo el enemigo en tu vida? ¿Sabes? Te metió miedo, te paralizó. ¿Qué más te hizo el miedo? Podemos decir muchas cosas sobre eso, ¿verdad? Pero podemos encajarlo todo en una sola palabra. Y lo que dice la Escritura en el libro de Romanos es de que Dios no nos dio un espíritu de qué? ¿Y el miedo qué es? Nos hace, en conclusión, el diablo, el enemigo, cuando hizo meterte miedo en tu vida, te está diciendo, te estoy haciendo esclavo del miedo. ¿Ustedes han visto ese tipo de personas de que tienen miedo en el ascensor, tienen miedo de subirse en el avión, tienen miedo de esto, tienen miedo del otro? ¿Son o no son esclavos del miedo? Se atemorizan por todo. Ahora, mire, fíjese que ese tipo de personas, cuando entra ese temor y ese miedo en su vida, y cualquier cosa que les dice, se atemorizan. No nos vayamos tan lejos. Hace 2 años atrás que vino la pandemia, mucha gente le entró ese miedo. No querían salir a la calle, no querían tocar nada. Se pusieron tan quisquimiquis de que si tocaban algo, enseguida lavarse las manos. O sea, la mascarilla no se la sacaban por nada del mundo. Y así un sinfín de cosas, ¿verdad? Y que todavía hay gente, todavía hay personas así, de que creen que todavía es, o sea, que puede pasar algo. Y hablando yo el otro día con unos compañeros, me decía, ¿sabe? Porque ese tipo de personas no creen mucho en estas cosas de la pandemia y todas estas cosas, ¿no? Ellos creen que no existe eso, lo del COVID y todas estas cosas, ¿no? Y yo dice, lo que ha hecho
el mundo, los que gobiernan el mundo, ha hecho hacerle meterle miedo al ser humano. Porque cuando le empiezan a meterle miedo al ser humano, lo están empezando a controlar. Un esclavo, ¿qué es? Es controlado por alguien. Es así. Acuérdense de que el pueblo de Israel era esclavo o no era esclavo de Egipto. Estaba sometido al gobierno del faraón y no podían hacer nada porque estaban esclavos. Lo mismo es el miedo. El miedo, ¿quién gobierna tu vida? Cuando una persona está con tanto miedo, ay, es que tengo miedo a la oscuridad, es que tengo miedo a dormir solo, es que tengo miedo a caminar por aquí, y así, es esclavo del miedo. Y dice su palabra que no nos dio espíritu de esclavitud, sino de qué? El espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba, Padre. Es así. Y lo que la pastora hablaba es verdad. O sea, nosotros tenemos que tener ese dominio propio. Cuando nosotros empezamos a trabajar el dominio propio en nuestra vida, aunque quiera venir ese temor, aunque quiera venir ese miedo en nuestra vida, si yo tengo dominio propio, yo no voy a, o sea, yo soy capaz de decirle, pecado, esclavitud, tú no vas a entrar a mi vida, porque quien más es poderoso es Dios que está conmigo. Porque ¿quién trabaja en el dominio propio en mi vida? Es Dios. Pero ¿quién lo ejecuta? Somos nosotros. Entonces, si viene ese pecado, o sea, es ahí donde la gente, mire, esto es así de claro y sencillo. Número 1, si yo amo a Dios, tengo dominio propio. Número 2, al tener dominio propio, no va a entrar pecado a mi vida. Voy a ser capaz de decirle al pecado, detente. Tengo ese dominio propio. No voy a caer en las redes del diablo, en ese pecado. ¿Por qué la gente vuelve a caer en el mismo pecado? ¿Por qué la gente no sale de aquel pecado? Porque no tiene dominio propio. Porque es esclavo. Está en esclavitud. El problema es ese, que pasa que no lo reconoce que son esclavos. Y el miedo es una área que el enemigo entra en tu vida a través de la mente, a gobernar tu mente. Y ahora sí, hacerte que tú eres un monigote al lado de él. Y no puedes hacer nada. El único quien puede restaurarte y sacarte de aquel lugar es Dios. Mira, la Escritura habla en el libro de Génesis. Y ahí donde te demuestra las dos cosas que te he dicho. Cuando amas a Dios, tienes dominio propio, tienes esa comunión, tienes esa relación con Dios. Pero cuando no tienes ese dominio propio, eres gobernado por una esclavitud, por una orden del enemigo. Tienes miedo, tienes temor. Cuando Dios dice que bajaba a hablar con Adán y Eva por las tardes y caminaba, ellos escuchaban la voz de Dios. Cuando Dios le llamaba, Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Y salían ellos y caminaban y conversaban. ¿Había o no había relación con Dios? ¿Conocían la voz de Dios o no la conocían? Claro que la conocían. Pero luego cuando entró esa esclavitud, ese pecado en su vida, y Dios los llamó una tarde y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Se escondieron. ¿Y qué dijeron? Tenemos miedo, tenemos temor, tenemos miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tenían miedo y temor si ya conocían la voz de Dios? Ellos ya conocían. ¿Pero por qué? Porque había entrado un pecado en su vida. Porque entró ese temor en su vida. Entró ese miedo. Es que tenía miedo, Dios, que tú me vieras así. ¿Se hicieron esclavos o no se hicieron esclavos? Se escondieron de Dios. Cuando caminaban todos los días, cuando hablaban todos los días, conversaban todos los días, y de un momento a otro cambió la situación de ellos. Mira lo que hace el pecado. Cambia.
El ser esclavo de algo te cambia. Y eres un monigote en las manos de Satanás. Wow. Vamos a ver lo que dice el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 8, y vamos a leerlo hasta el versículo 9. Filipenses 4, del 8 al 9. Adán y Eva se les fue la paz y la tranquilidad, el gozo, el amor. Cuando entra el miedo a tu vida, te alejas del amor de Dios. Como decía el hermano, cuando tiene uno miedo, el producto del miedo es que tienes ausencia de amor, escasez de amor, te alejas del amor. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo esto es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, no hay virtud alguna, si hay digno de qué, de alabanza, dice. ¿Y esto qué dice? En esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. El Dios de paz estará ¿con quién? Con vosotros. Cuando uno es libre, cuando Dios lo restaura, lo libera, lo saca de aquella esclavitud, de aquella cárcel, como dice el versículo 9, eres digno de qué. Dice su palabra que si algo es digno de alabanza, en esto pensar, que ese es el Dios de paz, que estará ¿con quién? ¿Con quién estará? ¿Con quién estará? Con todos vosotros, con todos nosotros estará. Pero esto sucede cuando realmente decimos: Señor, sácame de esta esclavitud, sácame de esta cárcel, de este miedo. El miedo es un producto, como dijimos, de falta de amor de Dios. El miedo es producto del temor, de que crees que te va a pasar algo, de que crees que va a suceder algo. Su palabra dice que Dios estará con nosotros. Entonces, si yo sé que Dios va a estar conmigo, ¿por qué tengo que tenerle miedo al diablo? ¿Por qué tengo que tenerle miedo a las cosas que pasan fuera? ¿Por qué? Otra cosa que seamos imprudentes, pero ¿por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué? Dice su palabra que nosotros tenemos que ser atrevidos y osados, ¿verdad? Arrebatadores. Un militar, un soldado, ¿tiene miedo a la hora de irse a la guerra? Tiene miedo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo? Porque sabe que porque sabe que no va a regresar a casa, porque sabe que su vida corre en peligro, ¿verdad? Mucha gente le tiene miedo a eso, a la muerte. No quiero morir. Mucha gente tiene miedo a que quiero seguir viviendo, ¿verdad? Pero si sabemos que quien está con nosotros y tenemos esa seguridad, ese seguro de vida, ¿por qué tenemos que tenerle miedo? ¿Por qué? Mira, yo te pregunto esto: ¿Jesús tenía miedo? Yo lo que quiero transmitirte en esta noche es: cuando tú tengas un miedo, porque es normal que vayamos a tener, porque somos humanos, y el enemigo siempre va a meterte eso. Cuando venga ese miedo a tu vida, dáselo al Señor, entrégaselo al Señor. Mira, cuando Jesús estuvo allí en Getsemaní, y Jesús viene y dice: Padre, quita de mí esta copa. ¿Lo dijo así?
¿Sabes qué significa la copa? El significado de la copa es: quita de mí este miedo que tengo y que se haga tu voluntad. ¿A quién se lo entregó? Se lo entregó al Señor. El miedo, si tú no se lo entregas al Señor, el miedo, ¿qué va a hacer en tu vida? Va a gobernarte y te va a dejar parado, te va a dejar estancado. No vas a ver nada. No va a producir nada en tu vida. Pedro, cuando el Señor lo llamó a Pedro, ¿y qué le dijo? Pedro, ven. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Se lanzó o no se lanzó? ¿A que el reino de los cielos es para atrevidos y osados? Para los arrebatadores. ¿Qué sucedió? ¿Caminó o no caminó en el agua? Caminó en el agua, ¿verdad? Estaba disfrutando el reino de los cielos, Pedro. Pedrito era, wow, yo lo disfruto y... Pero ¿qué fue lo que el enemigo? Mira, aunque estamos en el reino, siempre el enemigo va a querer atacarte, siempre el enemigo va a querer hacerte daño. Entonces, mientras Pedro disfrutaba del reino de los cielos y disfrutaba cuando Jesús le hablaba y él hacía caso, ¿qué pasaba? Entró en él, ¿qué fue lo que entró en la vida de Pedro? Entró un temor, entró un miedo en la vida de Pedro. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezó a ¿qué? A hundirse, a hundirse. Pero ahí estaba el Señor, ¿para qué? Aunque quiera atacarte ese miedo y aunque tú veas que ese miedo está gobernando tu vida, hay alguien que está esperando por ti. Decir, Padre, rescátame, sácame de este miedo, libérame de este miedo. Entonces la mano de Dios está ahí para sacarte de aquel miedo. Lo que le hizo a Pedro. Jesús lo rescató. Mira, Pedro no solamente vio cómo Jesús lo rescató. Pedro no solamente vio la gloria de Dios en ese momento, sino que también vio una restauración en su vida. Dios lo restauró de ese miedo. Dios lo liberó de ese miedo. Dios lo sacó de esa cárcel. Hubieron dos cosas importantes en la vida de Pedro. Qué tremendo, ¿verdad, iglesia? O sea, es tan importante. Mira, la Biblia está llena de todas estas cosas. Te voy a dar un ejemplo más. Cuando Saúl quería matar a David, y dice que él entró a la cueva donde estaba el ejército de David. Y David estaba ahí también. Y viene, y David tenía la oportunidad, porque los soldados, los amigos de David le dijeron, esta es la oportunidad, David, de que tú mates al rey Saúl. Pero David, ¿qué dijo? Yo no voy a matarlo, porque ese es un ungido de Dios. Así dice la Biblia. Y cuando Saúl estaba allí, viene y se le acerca a David por detrás. Dice que le corta el borde del manto, ¿no? Y luego viene y David habla con Saúl y se lo enseña. Tenía la oportunidad de matarte, Saúl, pero no te he matado porque tú eres el ungido de Dios. ¿Y qué fue lo que le entró en ese momento a Saúl? Le entró miedo. ¿Y qué fue el resultado de ese miedo? Dice que empezó a llorar. Empezó a llorar. Porque pudo haber visto la muerte en ese momento, Saúl. Mira lo que te hace el miedo. O sea, ¿el miedo es algo bueno? No es nada bueno el miedo es todo malo, ¿verdad? Pero iglesia de Dios, David no lo mató porque dice, yo no voy a hacer mi justicia, Dios hará su justicia. Pero él demostró, David, que aún amaba a Saúl. Amaba a Dios y amaba a Saúl. Iglesia, ¿sabe lo que Dios quiere decirnos en esta noche? Es de que aunque pases por tormentas, aunque pase por tempestad como pasó Pedro, mira, no es que nosotros no nos vamos a librar de todo esto, pero aún en esa situación
Tenemos que clamar. Por eso el versículo importante que dice en el Romano es: Él nos dio ese espíritu de adopción en el cual nosotros tenemos que clamar y decir: Abba, Padre, Padre mío, aquí estoy yo. Yo soy tu hijo. Sácame de este lugar. Cuando Saúl lloró, escuchó la voz, que era de David, pero la voz de David era una voz de autoridad. Una voz que dijo, que decía: este es el que tiene autoridad, yo no puedo hacer nada. Por eso entró un miedo. ¿Ustedes no han escuchado esa voz de autoridad cuando éramos pequeños y venía nuestra madre cuando hacíamos algo malo, verdad? Y sacaba esa voz de autoridad. Nos entraba un miedo. A mí me entraba un miedo. Y esa fue la voz de autoridad que tenía David. Reconoció quién era la autoridad. Por eso lloró. Por eso le entró el miedo. Iglesia de Dios, aprendamos a escuchar la voz de Dios. Porque esa voz es la que trae la restauración. Esa voz es la que trae la liberación. Acuérdense que Jesús viene y le dijo: Pedro, ¿qué has hecho? ¿No es que tenías fe? Hay muchas cosas que habla la palabra del Señor cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Y nos libera de ese miedo. Nos quita de ese miedo. Dios es un Dios de autoridad. Y a ese hay que escucharle. A Él, solamente a Él. Así que, iglesia, cuando tengas miedo, dáselo al Señor. Entrégaselo. El miedo no te va a llevar a ningún lado. Solamente te va a dejar estancado y paralizado. Acuérdense lo que le pasó a la mujer de Lot. ¿Qué fue lo que le pasó a la mujer de Lot? ¿Se quedó o no se quedó paralizada? Se quedó paralizada. Se quedó una estatua para toda la vida. ¿Por qué? Dice que salieron huyendo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Salieron huyendo de aquel lugar. Pero ella con miedo. Porque el Señor les dijo: no miren atrás. Cuando el Señor te da una orden y nosotros le escuchamos la voz de Dios, nosotros obedecemos a aquella orden. Y Dios nos va a cuidar y nos va a proteger. Pero cuando estamos con ese temor, con ese miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Lograremos salir con vida o no lograremos salir con vida? Ese es el miedo, ¿verdad? Esa es la duda, el temor. Eso es lo que le pasó a la mujer de Lot. Miró atrás, ¿por qué? Porque tenía miedo de que si sobreviviría o moriría, si salía o no salía, y se quedó paralizada. Lo que esta noche he traído es: quitémonos ese miedo. Porque en cualquier área de nuestra vida siempre va a entrar algún miedo. Pero tráigaselo y dígaselo en esta noche: Señor, yo activo, yo enciendo ese dominio propio en mi vida. Yo quiero trabajar en ese dominio propio. Tú nos has dado autoridad, dice la palabra del Señor. Él nos dio autoridad y dominio propio, ¿verdad? Y no nos dio ese espíritu de cobardía. Aquí nadie es cobarde. El único cobarde es el diablo. El único cobarde son los demonios. Tú y yo no somos cobardes. No tenemos por qué huir. No tenemos por qué salir corriendo. ¿A Elías le pasó eso o no le pasó eso a Elías? Después de haber matado a tantos profetas, dice que él salió huyendo y se escondió ¿en dónde? ¿Por qué se escondió? Porque le dio miedo ¿de quién? De Jezabel, ¿verdad?
Le dio miedo de la Jezabel, ¿verdad? Le dio miedo. Somos humanos, iglesia. Pero de ahí el Señor lo sacó, ¿o no lo sacó? Cuando escuchó la voz de quién. Es así lo que habla la Escritura. Dice que escuchó fuertes vientos, rayos, truenos y de todo. Ahí no estaba la voz, sino cuando en la apacible silencio, ahí estaba la voz. Pero escuchó la voz de Dios. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, Él te quita todo miedo y te saca de esa cueva, te saca de esa cárcel, te saca de esa prisión, te libera de esa esclavitud. Ese es el Dios en que tú y yo nosotros alabamos. Ese es el Dios que nosotros glorificamos. Cuando nos vengan y nos digan, es que te pasa algo, es que te sucede algo, a lo mejor vengan y te digan algo del trabajo, es que te vas a quedar sin trabajo, a lo mejor pasa cualquier cosa en tus estudios, en lo que sea, en tu casa, con tus hijos, pues no lo hagas creer esa orden. No hagas tener ese miedo, sino que, no, Señor, no. Yo tengo que tener fe, tengo que tener fe. Y sé que lo que me dicen no es así, va a cambiar. La realidad será esa, pero lo sobrenatural es diferente. Eso es lo que nosotros creemos. Es tremendo, iglesia de Dios. Solamente una palabra, mira lo que hace y lo que produce la palabra miedo. Muchas cosas. Pero más fuerte es el nombre de Dios. Eso es lo más poderoso, iglesia. Vamos a terminar. Vamos a ponernos de pies. Espíritu Santo de Dios, bonita palabra, Señor, que tú has hablado en nuestras vidas. Cosas que nos suceden a diario, que pasan a diario en nuestras vidas, que se van quedando, Señor, en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a liberarnos, a sacarnos. Tu palabra nos respalda y nos dice que no nos has dado ese espíritu de esclavitud, Padre. Y hoy, Padre, quita toda esclavitud de nuestra vida. Todo miedo de nuestra vida, hoy quítalo. Toda esclavitud, sácala. Padre, si a lo mejor en alguna área de nuestra vida hemos estado metidos en alguna cárcel espiritual, Padre, tú tienes las llaves para abrir, Espíritu Santo de Dios, esas cárceles. Padre, ser como Pablo y Silas, Señor, que aunque los metieron, Señor, a los fondos de la cárcel, ellos no tuvieron miedo. Ese espíritu que estaba en ellos, Padre, tu Espíritu Santo, Señor, ese es el que tiene que gobernar nuestras vidas, Padre, y caminar por fe, caminar en fe, pase lo que pase, suceda lo que suceda, Padre. Creemos en tu palabra, creemos en ti, papá. Creemos que no es lo que dice el hombre, sino lo que dices tú, Señor. Amado Dios de los cielos, ser como los amigos de Daniel, Padre, que no se inclinaron a adorar a ninguna imagen, ni entrar en esa esclavitud. Si tenemos que morir en el horno de fuego, si no viviremos en ese mismo horno. Pero creemos en ti, Señor. Esa fe que tuvieron ellos, Padre, hoy queremos tener esa fe en nuestra vida. Que pase lo que pase y suceda, Señor, tú eres el que nos liberas de aquella situación. Lo hiciste con los amigos de Daniel y lo harás con nosotros, papá, para poder ver tu gloria, para que esa gloria, Padre, sea derramada sobre este lugar y que muchos puedan ver ese milagro. Eso es el producto de una vida que camina en fe, de una vida que no está en esclavitud, que una vida que tiene ese dominio propio. Espíritu Santo de Dios,
Gracias por esta palabra, Señor. Hoy, Padre, que produzca dentro de nosotros, Padre, que empiece, Padre, a moverse dentro de nuestra vida, Padre. Y hoy caminar creyendo firmemente, Padre. No tenemos que tenerle miedo al miedo. No tenemos que tenerle temor al temor. Porque tú estás con nosotros, papá. Tú estás con nosotros, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios y mi Padre. Padre, que esa fe siga encendida cada día. Que tu amor, Padre, sea el que esté conectado íntimamente con nosotros. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.